En los días más oscuros del siglo XX, cuando Europa se desmoronaba bajo el yugo nazi, surge una voz que resuena desde Londres, la de Winston Churchill. Hoy, en Reflexiones Políticas, te vamos a decir que Churchill no derrotó solo a Hitler, pero sin su voz firme y su negativa a rendirse, es probable que Europa hubiera sucumbido mucho antes. La tormenta que se avecina es una película británica que retrata el periodo menos conocido y políticamente más aislado en la vida de Winston Churchill. Sus años fuera del poder, a mediados de la década de 1930, cuando era un político en declive y una figura vista como anacrónico dentro del Parlamento británico. Durante esos años, Churchill denunció el rearme nazi en Alemania, advirtiendo sobre el peligro de Hitler, mientras el gobierno británico adoptaba una política de apaciguamiento. La película también muestra la vida privada, especialmente la relación con su esposa Clementine y su lucha interna por mantenerse firme a sus convicciones a pesar del desprecio social y político. Mientras Stalin resistía en el este y Rosenberg preparaba el ingreso de Estados Unidos, Churchill sostuvo al Reino Unido como el último bastión de la libertad de Europa. Fue uno de los pilares que, juntos a los aliados, lograron derrotar al nazismo. Churchill vivió una carrera política agitada, ministro de Marina, ministro del Interior y finalmente primer ministro en el año de 1940. En ese año, cuando los nazis arrasaban Europa, Churchill pronunció ante el Parlamento británico un discurso que pasaría a la historia. Seguiremos hasta el final. Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con una creciente confianza y una creciente fuerza en el aire. Defenderemos nuestras islas, cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas, lucharemos en los lugares de desembarco, lucharemos en los campos, en las calles, en las colinas. ¡Nunca nos rendiremos! Con tenacidad sostuvo el Reino Unido mientras las bombas alemanas caían durante el Blitz. Fue él quien convenció a Rosenberg y presionó a Stanley para sostener una alianza y así derrotar al nazismo. Ganó la guerra, sí, pero perdió las elecciones en 1945. Años después regresó y recibió el Premio Nobel de Literatura y murió en el año de 1965 como un ícono de Occidente. Pero no todo en Churchill fue un discurso heroico. Y aquí viene la otra parte. Mientras en Europa es venerado como el símbolo de la resistencia frente al nazismo, Winston Churchill carga con una sombra histórica ignorada por muchos, y esta es la hambruna de Bengala en el año de 1943. Sus decisiones como primer ministro no solo priorizaron la guerra, sino que reforzaron una estructura colonial basada en el desprecio hacia los pueblos sometidos. Pero su gestión durante la hambruna de Bengala en el año de 1943 es una mancha imborrable. Mientras más de 3 millones de indios morían de hambre, Churchill se negó a enviar ayuda humanitaria. Ganó una guerra en nombre de la civilización, pero negó esa misma civilización a otros millones. La libertad que Churchill defendía tenía fronteras, la de su propio mapa imperial. Su figura camina por la delgada línea entre el héroe democrático y el administrador de la muerte burocrática. Se le recuerda como el símbolo del liberalismo occidental. Sí, pero ¿qué pasa cuando ese símbolo excluye a cientos o miles de personas? Nos dicen que Churchill se veía a sí mismo como indispensable. No toleraba la crítica, se alimentaba del caos para reafirmar su papel de salvador. Mostraba empatía por su pueblo, pero era incapaz de conectar con el sufrimiento.
una desconexión emocional selectiva que le permitía justificar tragedias humanas como decisiones necesarias. Esto puede ser interpretado como un narcisismo político funcional. Churchill vivió obsesionado con controlar la historia, y quizás sí lo logró, pero como en todo mito, es hora de preguntarnos, ¿realmente fue admirado por lo que fue? Si no queremos que la historia se repita, lo más importante es entenderla sin idealizaciones. No se trata de estar en contra de los héroes ni de negar sus victorias como la derrota del nazismo, pero también debemos entender el valor de mirar lo que ocurrió fuera del foco occidental. La humanidad lleva siglos repitiendo el mismo patrón: lucha por poder, control de territorios, supremacía de unos sobre otros. Si no cambiamos la lógica, seguiremos justificando el sufrimiento de muchos. Lo más importante no es glorificar la historia, sino entender de ella para no repetir sus errores disfrazados de victorias. Porque el verdadero líder no es aquel que vence a sus enemigos, sino quien aprende a gobernar sin crearlos.